Buenas tardes, mi grupo estaba conformado por Daniela Rambal, Laura Vargas, Brian Rodríguez y yo, Laura Sánchez. Y hoy le vamos a hablar sobre las interacciones microbianas. Como primera instancia tenemos la tabla de contenidos que primero vamos a hablar sobre la definición, segundo, definición en las interacciones positivas y negativas, tercero, las clases de interacción positiva y ejemplos. Cuarto, cuáles son las clases de interacción negativa y ejemplos también. Cinco, artículo científico en donde se investiga un controlador biológico. Y por último, la aplicación en la bioingeniería a las interacciones microbianas. Empezamos con la definición. ¿Qué son las interacciones microbianas? Son las relaciones que se dan entre microorganismos que conviven en un mismo entorno. Estas pueden ser entre individuos de la misma especie, que se llaman intraespecíficas, o entre diferentes especies, que son las interespecíficas. Estas relaciones pueden ser muy variadas. Por ejemplo, en algunos casos hay cooperación, como cuando una bacteria le produce a otra una sustancia que necesita para sobrevivir, pero en otros casos hay competencia. Por ejemplo, cuando hay bacterias que luchan por el mismo nutriente o cuando una produce toxina para invadir a otra. También existen interacciones más neutrales, como el comensalismo, donde una bacteria se beneficia de otra, pero sin dañarla ni ayudarla directamente. Lo importante de todo esto es que estas interacciones no son solo convivencias, sino que afectan directamente cómo funcionan las comunidades microbianas, es decir, influyen cómo crecen, cómo evolucionan y sobre todo en cómo responden cuando están bajo presión, como cuando le damos antibióticos. Por eso las interacciones microbianas son claves para entender por qué algunas bacterias se vuelven resistentes a los tratamientos. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de las interacciones microbianas. Cuando hablamos de esto, nos referimos a las relaciones que se dan entre microorganismos en todos los ambientes, incluyendo el suelo, el agua, incluso nuestro propio cuerpo, el intestino, la piel o los pulmones. Estas interacciones son fundamentales tanto en la naturaleza como en la medicina, porque influyen directamente en el comportamiento, la evolución y la respuesta de microorganismos frente a amenazas externas como los antibióticos. Como se muestra en el esquema, las interacciones microbianas tienen una importancia principal porque afectan muchos aspectos. Por ejemplo, pueden modificar la eficacia de los tratamientos médicos, ayudando a que una bacteria resistente proteja a otras que no lo son, a través de lo que se conoce como resistencia pública. Esa cooperación puede ser que un antibiótico deje de funcionar, incluso contra bacterias que originalmente son sensibles. Pero también existe la competencia, donde una bacteria puede invadir o eliminar a otra. Esto podría evitar que se propague una bacteria resistente. Entonces, estas interacciones no siempre favorecen la resistencia, a veces la frenan. Además de estas relaciones, organizan las comunidades microbianas, determinando qué especies sobrevivan, cómo se relacionan entre ellas o cómo las funciones cumplen. Por eso no se pueden estudiar como una bacteria resistente de forma aislada, sino que hay que considerar todo el entorno microbiano en el que vive. El artículo que revisamos explica muy bien este punto con el ejemplo de una comunidad sintética formada por E. coli y Salmonella entérica. Estas bacterias dependen mutuamente para intercambiar nutrientes y si una no es resistente, la otra tampoco puede sobrevivir sola. Esto ralentiza la evolución de la resistencia porque ambas necesitan adaptarse a la vez. Y por último, como también muestra el gráfico, estas interacciones afectan la resistencia y tolerancia a antibióticos. Incluso incluyen en la aparición y propagación de mutantes resistentes. Una interacción positiva es aquella en donde se tiene una relación entre dos organismos, donde uno de los dos resulta beneficiado, pero ninguno de los dos resulta perjudicado. En este tipo de interacción se tiene que los dos organismos se ayudan mutuamente para qué, para tener una mejor supervivencia, un mejor crecimiento y una mejor reproducción. Una interacción positiva es aquella en donde se tiene una relación entre dos organismos, donde uno de los dos resulta beneficiado, pero ninguno de los dos resulta perjudicado.
En este tipo de interacción se tiene que los dos organismos se... Bien, entonces siguiendo con toda esta parte conceptual, vamos a centrarnos en tres ejemplos diferentes. Entonces, como se venía mencionando anteriormente, en el primer caso tenemos la parte del mutualismo. Entonces, aquí, ¿qué pasa? En este caso, tenemos que las abejas van a polinizar las flores mientras ellas van a recolectar el néctar para su alimento. Entonces, aquí, como se ve, hay una, digamos que una situación de beneficio en ambos casos, porque la flor va a empezar a reproducirse y ellos, y bueno, en este caso las abejas van a empezar a adquirir su alimento que vendría siendo el néctar. El otro caso tenemos que es la facilitación. Entonces las plantas que son, por ejemplo, las leguminosas, ellas van a fijar el nitrógeno en el suelo. Y esto lo que va a hacer es beneficiar a todas las plantas que a su alrededor empiecen a crecer. Por otro caso tenemos el comensalismo, que en este caso los peces rémora, ellos se adhieren a los tiburones para pues comer de los restos que quedan, pero ellos no afectan directamente al tiburón, simplemente se están beneficiando por su movilidad, en este caso que sería el ejemplo. La relación negativa es aquella donde al menos un organismo de los que estén involucrados resulta perjudicado. Eso suele deberse a competencias, a depredación y a parasitismo o cualquier otra implicación que traiga o conlleve una disminución del organismo. La relación negativa es aquella donde al menos un organismo de los que estén involucrados resulta perjudicado. Eso suele deberse a competencias, a depredación y a parasitismo o cualquier otra implicación que traiga o conlleve una disminución del organismo. Listo, y ahora centrándonos con la parte de los ejemplos, tenemos tres. Entonces, como se mencionaba anteriormente, tenemos primeramente la competencia, donde aquí podríamos tener ejemplo de dos aves o dos especies de aves que están compitiendo por un solo alimento porque tienen o están en un espacio limitado. Tenemos la parte de la depredación, de aquí un león va a comerse a la cebra, entonces va a salir beneficiado el león porque pues claramente se está alimentando, pero pues la cebra no. Y por último tendríamos la parte del parasitismo. En este caso va a ser como la relación pulga-perrito, donde pues las pulgas van a vivir pues sobre los perros y van a alimentarse de su sangre, pues afectando claramente la salud pues del animal, que en este caso pues sería el perro. Se tienen tres clases de interacciones positivas. La primera es el mutualismo, o también conocida como simbiosis obligada o facultativa, donde ambos organismos se benefician de la relación y a veces es necesaria para su supervivencia. Por ejemplo, tenemos las bacterias fijadoras de nitrógeno, también conocida como Rhizobium, que convierte el nitrógeno atmosférico. Por otro lado, tenemos la microbiota intestinal humana, que ayuda en la digestión de ciertos compuestos. Y por otro lado, tenemos las cianobacterias que fotosintetizan y produce nutrientes que el hongo ofrece protección y retención del agua. Por otro lado, otra clase que tenemos es el comensalismo, donde un microorganismo se beneficia y el otro no se ve afectado ni positivamente ni negativamente. Por ejemplo, las bacterias cutáneas que viven en la piel humana alimentándose de secreciones sin dañar al hospedador. Por otro ejemplo, tenemos los hongos saprófitos en suelos ricos en materia orgánica que se nutren de restos vegetales degradados por bacterias. Y por último se tiene la cooperación o el sinergismo o procooperación, que ambos se benefician pero la interacción no es obligatoria para su supervivencia. Por ejemplo, tenemos la fermentación cooperativa entre bacterias ácido-lácticas y levaduras en procesos como la producción de masa madre, o degradación de compuestos complejos por consorcios microbianos en el suelo. Unas bacterias se degradan lignina, otras celulosas y juntas completan la degradación de materia vegetal. Bien, y ahora para el artículo nosotros tenemos o escogimos uno del 2024, donde participa Delia y Said, que es básicamente la evaluación comparativa de programas de control biológico y pesticidas químicos para el manejo de plagas de insectos y ácaros en invernaderos de pepino, que va a tener un enfoque sostenible para mejorar el control de plagas y el rendimiento. Y como explicación lo dividimos en tres partes, que sería la metodología, los resultados y las conclusiones. Entonces, primeramente en la parte metodológica, pues se evalúa, digamos que la eficacia de los programas de control biológico. Entonces, van a ser como una comparación de los diferentes pesticidas químicos que van a controlar diferentes tipos de plagas e insectos, como se mencionaba antes, entre eh, ácaros y pues diferentes insectos. Ahora, se realizan diferentes ensayos en diferentes invernaderos durante 2 temporadas.
Entonces aplican diferentes tipos de tratamientos. Entonces están los de control biológico, que son digamos que los enemigos naturales, los pesticidas químicos y el control sin tratamiento. Y se monitorearon en diferentes poblaciones de plagas y se registraron los rendimientos de los cultivos. Ahora, para la parte de los resultados, que en la parte metodológica se tiene en cuenta para esto, entonces van a los autores a discutir, digamos que un cierto tipo de viabilidad del control biológico como una alternativa que es sostenible, como se tiene ya en cuenta. Pero aquí entonces van a destacar lo que vendría siendo su eficacia y su reducción en plagas. Entonces, si nos damos cuenta un poquito en las gráficas, digamos que el aumento en el rendimiento de los cultivos es un poco mayor con base pasa en el tiempo. Entonces, esto se enfatiza en, digamos, en la importancia de integrar métodos de control biológico, pero digamos que de una manera integrada. Entonces, ¿para qué? Para que las plagas, por ejemplo, puedan lograr en la agricultura que sea un poquito más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, teniendo en cuenta el controlador en este tipo de comparaciones, para que podamos concluir que podemos decir que básicamente los tratamientos de control biológico mostraron, como se puede ver, digamos que una reducción significativa en las poblaciones de plagas a comparación de los pesticidas químicos de los que estábamos hablando al principio en los cultivos de pepino. Ahora, digamos que con este tratamiento también se ve que si hay un tratamiento de control, digamos que implementado de esa manera, tiene mayor éxito a uno que no tiene ningún tipo de control integrado y pues tiene esta caracterización de los pesticidas químicos. Entonces, pues también los rendimientos de los cultivos fueron mucho más altos. Eh, digamos que con el tratamiento de control biológico, indicando pues diferentes beneficios adicionales en términos de producción, que también es algo que se busca mucho en este tipo de, digamos que poblaciones que no tienden a, digamos que salir de su zona de confort, que sería el pesticida químico. Las interacciones microbianas tienen aplicaciones claves en la bioingeniería, ya que permiten diseñar, optimizar o manipular consorcios de microorganismos para el beneficio humano, industrial, ambiental y médico. Estas aplicaciones aprovechan tanto las interacciones positivas como algunas negativas controladas, como por ejemplo tenemos la bioremediación, donde las pseudomonas trabajan juntas para degradar hidrocarburos en suelos contaminados con petróleo, producción de biocombustibles, donde las bacterias celulíticas degradan biomasa vegetal y fermentan los azúcares producidos. Se tiene la fermentación industrial y alimentos funcionales, donde las bacterias ácido lácticas y levaduras trabajan en conjunto para fermentar la lactosa, generando productos con beneficios para la salud. Terapias con microbiota y probióticos, que se tiene el trasplante de microbiota fecal para restaurar el equilibrio intestinal con pacientes que tienen la enfermedad de Clostridioides difficile. Se tiene también la agricultura sostenible y biofertilizantes, donde el Rhizobium en simbiosis con leguminosos fija nitrógeno atmosférico. Y por último, se tiene una última aplicación, que son los sistemas sintéticos microbianos, que es la ingeniería de bacterias con circuitos genéticos que se comunican entre ellas.